Bueno, hoy vamos a continuar con nuestras lecciones bíblicas para un buen manejo de la Biblia y siguiendo lo que habíamos hablado en la anterior lección, que estaban tomando la frase del Concilio Vaticano II, Dios habla en la Escritura por medio de los hombres y el lenguaje humano. Bueno, hoy vamos a referirnos a esta segunda parte, es decir, Dios habla en la Escritura por medio de los hombres. Y esto va a significar que los hombres son los autores secundarios de la Biblia. Vamos a tratar de explicar esto con una facilidad para que se pueda ir comprendiendo. Dios habla en la Biblia a través de los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios no ha sido el que ha escrito la Escritura con su puño y su letra. Simplemente Él ha escogido a una cantidad de hombres, unos pocos hombres, como sus instrumentos, y le va a inspirar lo que quiere que digan, y estos van a obedecer y van a actuar. Veamos un ejemplo. Yo aquí al frente tengo un lápiz y una lapicera, y estos instrumentos van consignando lo que yo quiero, aunque no siempre con los rasgos que yo me gustaría que lo hicieran, porque puede ocurrir que estos instrumentos, por sus limitaciones o defectos físicos, no respondan como yo quisiera a mis deseos. Lo que quiere decir que el lápiz, la lapicera, van a escribir según su naturaleza, su estado en el que están. Una cosa parecida ocurre entre el autor principal de la Biblia, que es Dios, y los autores secundarios o instrumentales, que son los hombres. En otras palabras, Dios hace que los hombres que Él escoge escriban todo lo que Él les va a revelar, librándolos de todo error. De manera que, por su inspiración, Dios mueve eficazmente la voluntad del que escribe. Los ilustra el entendimiento, le va a sugerir lo que deben escribir y lo va a ir asistiendo mientras están escribiendo, para que puedan expresar apta y fielmente su pensamiento. Pero obviamente lo hacen conforme a una cultura, a un ambiente, a su temperamento, a su estado psicológico en el que se encuentran. Es decir, los autores secundarios lo hacen de una manera humana. Por eso el Vaticano II, en la Dei Verbum, en el punto 11, va a decir que en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. El segundo punto es, ¿y quiénes fueron estos instrumentos humanos elegidos por Dios para manifestarnos su palabra? Bueno, sin duda hay nombres conocidos, hay otros que no se conocen y obviamente hay otros tantos que no se conocerán seguramente porque permanecerán en el anonimato. Pero la mayor parte de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos, cosa que es muy comprensible, dado que las producciones literarias de la antigüedad solían ser siempre anónimas. Y es que los antiguos, especialmente los semitas, no tenían el estilo de propiedad que nosotros hoy tenemos en la actualidad. Nosotros, por ejemplo, componemos unos versos, escribimos un artículo, un libro, y lo que primero aparece es el autor. En cambio, en los antepasados no era así. Las composiciones, tanto ya sean escritas o orales, más que al individuo pertenecían a la comunidad y no estampaban en ellas generalmente su firma. Algo parecido ocurrió con muchas partes de la Escritura. En la Biblia, en varios de sus libros, especialmente, por ejemplo, en Génesis,
es relativamente fácil poder encontrar los diferentes, ciclos de narraciones elaborados en distintos lugares. Las tribus de Israel conservaban todas ellas en un recuerdo común de los pasos, las migraciones que hicieron sus antepasados, los patriarcas, y también de la historia del pueblo israelita hacia la entrada a la tierra prometida. Hay otras obras que, más que el autor, como pareciera a primera vista, nos indica el nombre quizás hasta de un héroe principal o protagonista del mismo. Por ejemplo, en el libro de Josué, el libro de Esther, el libro de Judith. Cosa parecida también ocurre con los salmos, que los atribuimos al rey David. Sin embargo, está comprobado que pasaron muchísimos más años para confeccionar todo el salterio. Los entendidos le atribuyen a David una cantidad de 73 salmos, a Asaf 12, a los hijos de Coré 11, y también salmos aislados a Emán, Etam, Moisés, Salomón, bueno, entre otros. Hay libros cuyos autores sí parecen seguros, por ejemplo, los escritos por Salomón, los de los profetas mayores y menores. Por otro lado, los autores del Nuevo Testamento, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, sí son conocidos. Se saben ciertamente al menos sus nombres. Conocemos los nombres de los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Conocen también el nombre del autor de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas. Y respecto a las epístolas escritas por San Pablo, hay que observar algo muy interesante. Se dice que escribió 14 cartas. En realidad solo 13 son seguras. Hay una, que es la epístola a los hebreos, cuya autenticidad se duda hasta el punto de reconocer tanto los católicos como los no católicos que Pablo no puede ser el autor de esta epístola. De la misma forma en que es autor de las otras, aun cuando parece que haya influido en su redacción. ¿Cuál es la razón para juzgar así? Y es que esta epístola, en ella el estilo es diferente y el lenguaje es distinto. Y también ambos son más elegantes que en los otros escritos. No es suya tampoco la manera en cómo cita y utiliza el Antiguo Testamento, además de que falta ciertos elementos como el saludo, el preámbulo, como suele comenzar las cartas, y otros detalles que poseen. Entonces, ¿de quién es esta carta? Y bueno, muchos nombres se han propuesto. Se ha nombrado a Bernabé, a Silas, a Arstión, etcétera. Pero lo que más atención merece, es un personaje, un judío alejandrino, cuya elocuencia y un celo apostólico y un conocimiento en la escritura lo dice Lucas en su libro de los Hechos. Es Apolo. No hay duda que para la paternidad de las cartas atribuidas a los otros apóstoles, Santiago, Pedro, Juan, Judas, se hayan escrito por ellos, y tampoco se duda que Juan Evangelista, es el autor del Apocalipsis. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia es una colección de libros que ha sufrido muchas vicisitudes, digamos, ¿no? No se escribió de una sola sentada. No me siento a escribir la Biblia de la noche a la mañana, sino que han pasado más de 2000 años o más entre el primero y el último libro de la Biblia. Ni siquiera se escribieron los hechos al momento o al poco tiempo de que han ocurrido. Antes de ser escrito,
estos momentos se venían de boca en boca de una manera más oral, es decir, sin escritura, de manera que los escrituristas, los autores escrituristas, se redujeron a recoger todas estas tradiciones, estas historias, de tal manera, tal como ha llegado a nosotros. Para nosotros, estamos muy acostumbrados a la lectura escrita, eso es un poco, digamos, difícil para poder comprenderlo, entenderlo. Pero para los antiguos, en especial los orientales que gozaban de una memoria muy prodigiosa, no era difícil. Esa manera de transmitir las noticias era algo normal. Y es que antiguamente se escribía muy poco y se leía también muy poco. Pero sin embargo eran muy atentos para escuchar y para aprender lo que escuchan. De manera que se sabían de memoria, digamos, todos los hechos históricos que sucedían. Para ello se servían de una técnica muy usada, digamos, en Oriente, en los tiempos de Jesús, que consistía en formular las tradiciones a través de los versos, de estribillos, de composición rítmica, con cadena musical, para que se grabara mejor lo que uno va ahí aprendiendo. Podemos hablar acerca de cómo se ha ido escribiendo estos libros, pero el tiempo no nos va a llevar, no nos va a alcanzar, así que les propongo que el próximo encuentro, la próxima lección sea de qué manera se ha ido, o por cuántas fases se ha ido escribiendo los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Después vamos a ir dando libro por libro, pero para la próxima les propongo esa enseñanza. Les mando un abrazo, Dios los bendiga.